Hijo, un pajarito me contó que a tu idiota de mujer la nombraron directora. Pues bien, acabo de salir del banco, me han aprobado el crédito, que esa gallina lo pague. Y ni se te ocurra discutir, o los echo del piso sin parpadear, declaró la suegra. Pero la nuera llegó del trabajo con una noticia inesperada que dejó a todos en shock. Y antes de empezar, les pido que pongan un like y se suscriban al canal. Gracias y que disfruten la historia. Pilar caminaba lentamente por el pasillo hacia su despacho, apretando entre las manos la carpeta con los documentos tan fuerte que se le habían puesto blancas las falanges. El corazón le latía en la garganta y todo le parecía borroso. Hacía apenas 5 minutos, el director general la había llamado a su oficina y había pronunciado aquellas palabras con las que ella soñaba los últimos 3 años. Pilar, a partir del día 1 del próximo mes queda usted nombrada directora del departamento financiero. Enhorabuena. Ella ni siquiera comprendió enseguida lo que había pasado. Directora a los 32 años, con un sueldo casi el doble del que ganaba ahora. Era increíble, era merecido, pero por alguna razón, en lugar de alegría, sintió dentro un escalofrío de inquietud. Sabía perfectamente que ese ascenso lo cambiaría todo, y no precisamente para bien. Pilar se detuvo junto a la ventana, apoyó la frente en el cristal frío y cerró los ojos. En su mente apareció de inmediato la escena, la tarde, la estrecha sala de estar en el piso de su suegra, donde ella y Nacho llevaban viviendo ya 2 años, y la cara de Nélida deformada por una codicia triunfante cuando se enterara del aumento de sueldo de su nuera. Dios mío, que no ocurra. Ojalá no lo supiera. Pero ¿cómo ocultar algo así? Tarde o temprano saldrá a la luz y entonces comenzará la verdadera pesadilla. ¿Cómo había salido todo tan mal? ¿Cuándo se convirtió de nuera cariñosa en vaca lechera para su propia suegra? Pilar abrió los ojos y miró su reflejo en el cristal. Un rostro cansado, ojeras, el pelo recogido en un moño apretado. Quería volver al pasado, a cuando todo empezaba, a cuando era feliz. Y sin embargo, antes todo era distinto, muy distinto. Desde la más temprana infancia, Pilar se había caracterizado por una especie de laboriosidad innata que sorprendía incluso a los adultos. Mientras otros niños del barrio jugaban al balón o construían castillos de arena, ella ayudaba a su madre a tender la ropa, lavaba los platos subida a un taburete porque no llegaba al fregadero, barría el suelo. La niña tiene unas manos de oro, decían las vecinas, viendo cómo la pequeña Pilar, de 6 años, se las arreglaba con el trapo y el cubo. La madre solo sonreía, aunque en sus ojos siempre había un matiz de tristeza. Entendía que su hija estaba creciendo demasiado rápido, que sobre sus frágiles hombros infantiles recaían demasiadas responsabilidades. Pero ¿qué podía hacer si el padre se había ido de la familia en cuanto el hijo menor cumplió 1 año? La madre tenía que trabajar en 2 empleos para mantener a los 2 niños. Y Pilar, como mayor, se convirtió de manera natural en la principal ayudante. Cada mañana se levantaba antes que todos para ayudar a preparar el desayuno, despertar a su hermano pequeño, Teo, y llevarlo al jardín de infancia. Después del colegio corría a casa, calentaba la comida, hacía los deberes con Teo mientras la madre estaba trabajando. Y los fines de semana iba a casa de la abuela, que vivía en el barrio vecino en una casa vieja con revoque descascarado. La abuela, madre de su madre, era la única persona cercana que las apoyaba. Su pequeña pensión no le permitía ayudarlas con dinero, pero hacía todo lo que podía de otras formas. En verano, ella y Pilar cultivaban verduras en un diminuto huerto junto a la casa, judías, tomates, pimientos. La niña pasaba horas deshiervando bajo el sol abrasador, recogiendo plagas, regando las plantas, y en la temporada de lluvias limpiaban los caminos del barro para que la abuela pudiera salir sin problemas. A alguien le va a tocar una dueña de casa estupenda, solía decir la abuela, mirando a su nieta con evidente orgullo. Pilar solo sonreía, avergonzada. No se le ocurría que se pudiera vivir de otra manera. ¿Acaso no ayudaban todos los niños a sus padres? ¿No era eso lo más normal del mundo? Los años pasaron, y la dedicación de Pilar empezó a dar frutos. En la escuela era una alumna excelente, aunque no tenían dinero para tutores. Simplemente pasaba horas estudiando hasta tarde, entendiendo cada fórmula, cada regla. Participaba en todas las olimpiadas escolares, porque daban puntos extra para la universidad. Escribía trabajos para sus compañeros por una pequeña suma, ese dinero ayudaba a la familia.
Y en los últimos cursos ya sabía con certeza a qué quería dedicarse, finanzas. Se había cansado de ver cómo su madre se partía el alma en dos trabajos, cómo contaba cada céntimo hasta la nómina, cómo sufría por los créditos y deudas. Y Pilar decidió, ella entendería de dinero mejor que nadie. Aprendería a ganarlo, administrarlo, multiplicarlo. Haría que su familia nunca pasara necesidades. Cuando llegaron los resultados de los exámenes finales, su madre lloró de alegría. Las máximas notas en matemáticas, economía y lengua. Más que suficiente para obtener una beca en una de las mejores universidades de economía de la ciudad. La abuela ese día horneó un enorme pastel de plátano, el favorito de Pilar desde la infancia. Incluso Teo, que ya tenía 13 años y normalmente se comportaba como un típico adolescente arisco, abrazó a su hermana y dijo: «Eres increíble, Pilar, de verdad». Los años universitarios pasaron como un torbellino de clases, seminarios, pruebas y exámenes. Pilar sacaba siempre las mejores notas, recibía una beca aumentada y trabajaba donde fuera posible, repartía folletos, hacía de promotora, ayudaba a profesores a corregir trabajos. Todo el dinero que ganaba se lo daba a su madre. Para el tercer curso ya se habían fijado en ella en la universidad, la invitaban a participar en conferencias científicas, le ofrecían escribir un artículo para una revista de economía. En cuarto curso hizo prácticas en una gran empresa comercial y el supervisor de la práctica valoró enseguida sus capacidades. «Pilar, usted es una especialista muy prometedora. Venga con nosotros después de defender su tesis y la contratamos». Y así lo hizo. Justo después de obtener su diploma con honores, Pilar entró a trabajar en esa misma empresa como analista financiera. El sueldo no era astronómico, pero para alguien recién salida de la universidad era bastante bueno. Por primera vez en su vida pudo comprarle a su madre un abrigo decente y no una chaqueta barata del mercado. Por primera vez pudo darle a Teo dinero para un móvil nuevo, el antiguo ya estaba destrozado. Y aquella fue la mejor sensación del mundo, sentir que puedes ayudar a los tuyos, que tu esfuerzo tiene sentido. Los compañeros valoraron rápido su responsabilidad y profesionalismo. Nunca llegaba tarde, no buscaba atajos, no cargaba su trabajo sobre otros. Si asumía una tarea, la cumplía a la perfección, incluso si tenía que quedarse hasta tarde. El jefe del departamento, un hombre serio, casi jubilado, que rara vez elogiaba a nadie, le dijo un día: «Pilar, es usted un caso raro. Personas como usted ya no nacen en nuestros tiempos». Fue el mejor cumplido que había recibido en su vida. La vida transcurría tranquila y predecible. Trabajo, casa, trabajo, casa. Pilar no se quejaba. Le gustaba aquello a lo que se dedicaba. Le gustaba sentirse útil, necesaria. A veces las amigas la invitaban a clubes o fiestas, pero casi siempre rechazaba. ¿Para qué gastar dinero en tonterías si se podía ahorrar para algo realmente importante? Además, no le quedaba tiempo para su vida personal. Tuvo, eso sí, un romance en segundo curso, pero se terminó enseguida. El chico no entendía por qué Pilar prefería pasar las tardes en la biblioteca en lugar de pasear con él, por qué rechazaba ir a un café, por qué siempre estaba apurada. «Eres un robot, no una chica», le dijo cuando terminaron. A Pilar le dolió, pero no lo suficiente como para cambiar su vida. Y entonces llegó aquella mañana de primavera que puso todo patas arriba. El día amaneció inusualmente soleado, cálido, con olor a tierra y árboles en flor. Pilar iba a pie al trabajo, el autobús se había averiado y tendría que esperar el siguiente durante 20 minutos. Ella no soportaba perder el tiempo en vano, así que decidió caminar. El trayecto desde su casa hasta la oficina le tomaba unos 40 minutos, pero podía pensar en lo que tenía pendiente y planificar mentalmente el día. Caminaba mirando al suelo, analizando otro informe financiero en su cabeza, cuando alguien la llamó. «Señorita, espere». Pilar se detuvo y se volvió. Hacia ella corría un hombre alto, con camisa clara y vaqueros, ligeramente desaliñado, con barba de un par de días y el pelo revuelto. En las manos llevaba un bolso de mujer. «Esto se le ha caído», jadeó, extendiéndole el bolso. «Estaba allí, en la parada. Pensé que quizá era suyo». Pilar miró automáticamente el bolso y negó con la cabeza. «No, no es mío, pero gracias por recogerlo». El hombre observó el bolso, luego a Pilar, luego otra vez al bolso. «Mierda, y yo tan seguro. Bueno, tendré que llevarlo a la policía».
Ya iba a darse la vuelta, pero de pronto se detuvo y sonrió. ¿Y si es el destino? Corrí medio barrio detrás de usted, me quedé sin aire, y resulta que para nada. ¿Y si el universo está insinuando que deberíamos conocernos? Pilar sonrió sin querer. Normalmente no reaccionaba a intentos de ligar en la calle, pero había algo en ese hombre que inspiraba confianza. No parecía un ligón insistente, más bien era gracioso y algo torpe. ¿El universo, dices?, ironizó ella. Bueno, me llamo Pilar. Nacho, se presentó él, pasando el bolso a la mano izquierda y ofreciéndole la derecha para estrechársela. Oiga, ¿usted no trabaja por casualidad en ese centro de negocios? Señaló el edificio alto que se veía más adelante. Yo también voy allí, tenemos la oficina en el 7º piso. Resultó que sí, trabajaban en el mismo edificio, solo que en empresas distintas. Nacho era programador en una pequeña firma de informática que desarrollaba software corporativo. Empezaron a charlar por el camino y, para sorpresa de Pilar, descubrió que se sentía cómoda y a gusto con ese hombre. No hacía preguntas tontas, no la bombardeaba con cumplidos. Simplemente contaba anécdotas divertidas de su trabajo, y sus historias daban ganas de reír. A la entrada misma del centro de negocios, Nacho se detuvo y dijo: «¿Sabe, Pilar? Me ha gustado mucho hablar con usted. ¿Puedo invitarla a un café a la hora del almuerzo? En nuestro edificio han abierto una cafetería estupenda en la planta baja». Pilar quiso negarse, porque normalmente dedicaba la pausa del almuerzo al trabajo, pero de pronto escuchó su propia voz decir: «De acuerdo, estaré libre a la 1». Así empezó todo. Se veían casi todos los días durante la hora de comer. Nacho resultó ser un hombre increíblemente ingenioso, culto e inteligente. Sabía escuchar de verdad, sin interrumpir, sin desviar la conversación hacia sí mismo. Le preguntaba a Pilar por su trabajo, por su familia, por sus planes de futuro, y por primera vez a ella le dieron ganas de abrirse por completo ante alguien. Le contó sobre su madre, que aún trabaja en 2 empleos aunque Pilar la ayuda regularmente con dinero, sobre Teo, que ahora estudia programación en un instituto y poco a poco deja de ser un adolescente arisco para convertirse en un joven normal, sobre la abuela, que apenas puede caminar, pero aún así cada primavera planta su pequeño huerto, sobre el hecho de que viven 5 personas en un pequeño piso de 2 habitaciones y que a veces allí no cabe ni el aire. Nacho escuchó atentamente, sin interrumpir, y luego dijo en voz baja: «Usted es increíble, Pilar. Nunca he conocido a alguien tan fuerte». Y aquello no sonó como un cumplido de compromiso, sino como un reconocimiento sincero. Poco a poco sus encuentros dejaron de limitarse a las horas de almuerzo. Empezaron a pasear por la ciudad después del trabajo, a ir al cine, a sentarse en cafés acogedores y hablar de todo. Nacho presentó a Pilar a sus amigos, también programadores apasionados por lo que hacían. Pilar presentó a Nacho a su madre y a su abuela. La abuela sintió simpatía por él de inmediato. «Buen chico, Pilar. Tiene ojos honestos y se parece a su madre. Eso significa que no hará daño». La madre fue más cautelosa en su juicio, pero también aprobó la elección de su hija. A los 6 meses comprendieron que no podían vivir el uno sin el otro. Nacho le propuso matrimonio de la manera menos romántica posible. Durante otro paseo por el parque, sentados en un banco de madera cualquiera, simplemente tomó la mano de Pilar y dijo: «Casémonos. Quiero despertarme a tu lado todas las mañanas por el resto de mi vida». Sin anillo, sin rosas, sin arrodillarse, pero Pilar rompió a llorar de felicidad y asintió sin poder pronunciar palabra. La boda la celebraron 3 meses después, sencilla, en un círculo reducido de personas muy cercanas. Alquilaron un pequeño salón en un restaurante e invitaron a unas 30 personas. Nacho llevó un traje comprado en una tienda normal y Pilar un vestido blanco sencillo, sin adornos. No hubo maestro de ceremonias, ni concursos, ni chistes vulgares. Solo un ambiente familiar y cálido, felicitaciones sinceras, comida rica y caras felices. La madre lloró de alegría todo el tiempo, secándose los ojos con una servilleta. La abuela estaba sentada a la mesa, radiante de felicidad. Teo pronunció un brindis corto. «Por mi hermana, que siempre ha sido un ejemplo para mí, y por Nacho, que espero esté a su altura». Incluso la madre de Nacho, Nélida, parecía satisfecha y acogedora. Abrazaba a Pilar, la llamaba hijita, decía lo feliz que estaba de tener por fin una nuera.
Si Pilar hubiera sabido en lo que todo aquello iba a convertirse, quizás se habría alertado. Pero en ese momento la suegra parecía una mujer amable y benevolente, sinceramente feliz por la alegría de su hijo. Después de la boda, los recién casados alquilaron un pequeño piso de una habitación en un barrio residencial en las afueras de la ciudad. El piso era minúsculo, 32 metros cuadrados contando cocina y baño, pero Pilar lo convirtió en un nidito acogedor. Colgó cortinas claras, puso flores en los alféizares, compró una manta suave para el sofá. Nacho arregló con sus propias manos el grifo que goteaba, apretó la manija floja de la puerta, colgó estantes en la entrada. Se instalaban, soñaban, hacían planes para el futuro, pero muy pronto quedó claro que pagar alquiler era tirar el dinero a la basura. Cada mes se iban $250 solo en el piso, más los gastos de servicios, más la comida, más el transporte, más los imprevistos. Ahorrar para su propio piso era casi imposible. Una noche, mientras tomaban café en la cocina, Nacho dijo de pronto: Pilar, ahorremos para una hipoteca. En serio, somos jóvenes, sanos, los dos trabajamos. Podemos comprar un piso en una obra nueva, ahora hay buenos programas. Pagaremos más o menos lo mismo que ahora en alquiler, pero al menos será nuestro. Pilar lo pensó. La idea tenía sentido. Solo necesitamos el pago inicial, dijo ella. Normalmente son entre el 10 y el 15% del precio del piso. Para un piso de 2 habitaciones en una zona decente será unos $56,000. No tenemos ese dinero. Entonces lo ahorraremos, dijo Nacho con terquedad. Si nos apretamos un poco, podemos reunirlo en un año o año y medio. Pero para eso tendremos que dejar de alquilar, si no, no saldrá. Ellos hicieron unos cálculos en una hoja de papel. Con sus ingresos, si dejaban de pagar los $250 de alquiler y apartaban entre $350 y $400 al mes, en un año y medio realmente podrían reunir la cantidad necesaria. Pilar enseguida comprendió que a casa de sus padres no irían. Primero, porque allí ya no cabía nadie. Segundo, porque su madre y su abuela habían hecho tanto por ella, que le parecía incómodo presentarse allí además con marido. A Nacho solo le quedaba una opción: su madre. Nélida vivía sola en un amplio piso de 3 habitaciones en un buen barrio. El piso le había quedado tras la muerte de su esposo, que falleció de un infarto 8 años atrás. Nacho era hijo único, no tenía más familia. Lógicamente, debería alegrarse con la idea de vivir un tiempo con su hijo y su nuera, pero a Pilar algo le decía desde el principio que la idea no era la mejor. ¿Estás seguro de que tu madre aceptará?, preguntó ella con cautela. ¿Y si le resulta incómodo? ¿Qué va? Se va a alegrar, agitó la mano Nacho. Mamá siempre se queja de que está sola, de que no tiene con quién hablar, y ahora con nosotros la casa estará más animada. Voy a llamarla. Marcó el número de su madre allí mismo, delante de Pilar. Ella solo escuchaba la mitad de la conversación, pero era suficiente. Mamá, hola. Mira, se nos ocurrió una idea. Queremos ahorrar para una hipoteca, ¿entiendes? Para la entrada, pero para eso tenemos que recortar el alquiler. ¿Podemos vivir contigo? Bueno, año y medio, máximo 2. Sí, ¿de verdad? Mamá, eres la mejor. Muchísimas gracias. Colgó y miró a su esposa radiante. ¿Ves? Te dije que se pondría contenta. Dice que la casa está vacía, que no tiene con quien cruzar palabra. Estará encantada de tenernos. Pilar sonrió, pero la sonrisa le salió forzada. Algo inquietante se agitaba dentro, persistente, una especie de mal presentimiento. Pero decidió no hacer caso a esas ideas, seguramente estaba nerviosa por la mudanza. Todo saldría bien. Nélida parecía una buena mujer. Además, sería temporal, año y medio, máximo 2. Se podía soportar. Se mudaron a casa de la suegra a finales de agosto. Nélida los recibió con los brazos abiertos, los ayudó a meter las cosas y les mostró la habitación que había preparado para ellos. Era la más pequeña del piso, pero bastante decente, unos 14 metros cuadrados, con ventana orientada al sol y un armario empotrado. Instálense, niños, siéntanse como en su casa, canturreaba la suegra. Estoy tan feliz de tenerlos aquí. De verdad, la casa ha vuelto a la vida. Al principio todo fue realmente bien. Los jóvenes procuraban no molestar, se comportaban con discreción y cuidado. Mantenían su habitación impecable y limpiaban con regularidad las zonas comunes, baño, pasillo,
Aseo. Pilar a menudo preparaba la cena para todos, porque a ella no le costaba y también agradaba a la suegra. Los fines de semana hacía sus famosas empanadas, de carne, pollo o queso. Nacho ayudaba a su madre en casa, arreglaba el grifo que goteaba, ajustaba las bisagras de las puertas del armario, cambiaba bombillas. Nélida, al principio, florecía con tanta atención. Elogiaba las empanadas de Pilar, repetía que no había nuera más hacendosa. Comía con gusto lo que Pilar preparaba y le daba consejos de cocina. Por las noches a veces se sentaban los tres en la cocina, tomaban café y hablaban de cualquier cosa. Pilar empezó a relajarse. Quizás sus temores eran infundados. La suegra resultó ser una mujer razonable y la convivencia se desarrollaba bastante bien. Pero exactamente 2 meses después, algo empezó a cambiar. Al principio fueron pequeñas cosas, insignificantes. Nélida empezó a suspirar con frecuencia sin motivo aparente. Se sentaba en la cocina, tomaba café y suspiraba. Pilar preguntaba: ¿ocurre algo, Nélida? La suegra solo agitaba la mano. No, hijita, nada. Ya sabes, la vejez no es alegría. Luego comenzaron las conversaciones sobre dinero. Al paso, como sin querer. Uy, cómo han subido los precios. Antes compraba el pollo por $2, ahora piden 3.50. Y la luz también subió otra vez, ya no se puede vivir. Pilar y Nacho asentían con simpatía, pero no daban mayor importancia a esas palabras. La gente se queja, ¿quién no lo hace? Sin embargo, las quejas se volvieron cada vez más insistentes. Ahora Nélida podía pasarse horas hablando de lo difícil que es la vida de una pensionista sola, de lo poco que alcanza la pensión, de lo mucho que tiene que ahorrar, de cómo lleva un mes sin comprarse una carne decente y come solo salchichas. Mientras tanto, Pilar veía perfectamente que en el frigorífico había siempre pollo, cerdo y pescado. Ella misma compraba comida 2 veces por semana para toda la familia, para no causar molestias. Nélida cocinaba con esos productos, los comía, pero seguía lamentándose de su vida miserable. Y además, la suegra adoraba charlar por teléfono. Podía pasarse 3 o 4 horas al hilo hablando con sus amigas, comentando series, repitiendo chismes sobre los vecinos, criticando a medio mundo. Su voz resonaba por toda la casa. ¿Te imaginas, Teresa? Blanca, la del tercer piso, se ha echado un hombre nuevo. A su edad, si ya pasa de los 60. ¡Qué descarada! ¿Y viste la serie ayer? ¡Ay, lo que pasó! Casi me caigo de la silla. Y así durante horas. Pero en cuanto se tocaba el tema del dinero, la entonación cambiaba al instante. La voz se volvía quebrada, quejumbrosa, aparecía un pañuelo con el que la suegra se secaba unas lágrimas inexistentes. Pilar y Nacho se miraban entre sí, pero guardaban silencio. No era cómodo entrar en conflicto con la persona que los había acogido bajo su techo. Además, quizás de verdad estaba pasando por dificultades económicas. Al cabo de un tiempo, las quejas se convirtieron en insinuaciones directas. Mira lo que ha llegado de la luz, $80. ¿De dónde voy a sacar ese dinero? La pensión es solo de $190 y todavía tengo que comprar medicinas y comida. Pilar entendió la indirecta y dijo: Nélida, dejemos que nosotros paguemos los servicios. Vivimos aquí, es justo. La suegra puso cara de agradecimiento. Ay, hijita, si no les es difícil yo lo haría, pero de verdad estoy muy justa. Bien, los servicios. Pilar y Nacho pensaban de todas formas participar en los gastos, así que estaba bien. Pagaron las facturas y creyeron que con eso quedaría todo solucionado. Pero no fue así. Un par de semanas después, la suegra volvió a la carga. Ay, las chicas de la farmacia dicen que mis pastillas para la tensión han subido casi el doble. Las necesito siempre, y ahora no sé de dónde sacar dinero. Pilar le dio $30 en silencio. Cómpralas, Nélida, la salud es lo primero. La suegra tomó el dinero, pero no mostró especial alegría. Más bien, satisfacción, como si fuera lo normal. Después empezó a ir en aumento, que si la lavadora se había estropeado. Ay, el técnico pide $50, ¿de dónde lo saco? Nacho la reparó él mismo, pero aún así la madre exigió dinero para las nuevas piezas. Luego el frigorífico empezó a hacer un ruido extraño, seguro que pronto se estropearía. Y uno nuevo cuesta $300. El frigorífico, por supuesto, no se estropeó, pero el mal sabor quedó.
Pilar empezó a notar que Nélida seguía con demasiada atención sus gastos. Si Pilar volvía del supermercado con una blusa nueva, la suegra enseguida preguntaba: «¡Qué bonita! ¿Habrá costado carita, no?». Si Nacho se compraba unas zapatillas nuevas, la madre suspiraba pesadamente. «Y yo aquí, llevando los mismos zapatos viejos desde hace 2 años». Aunque en el armario de Nélida había al menos 10 pares de zapatos para todas las ocasiones. Los jóvenes trataban de no prestar atención a esos comentarios y seguían ahorrando para la hipoteca. Cada mes apartaban entre $350 y $400, a veces más si lograban economizar. El dinero se acumulaba en una cuenta especial de ahorro, y eso los animaba. 1 año más, año y medio como mucho, y podrían pagar la entrada, solicitar la hipoteca y mudarse por fin a su propio hogar. Pero el ambiente en la casa se volvía cada vez más pesado. La suegra empezó a comportarse de manera extraña. A veces se volvía fría y distante, respondía apenas a las preguntas, ignoraba a Pilar de forma evidente. Luego, de pronto, se transformaba en dulce y cariñosa, llamaba a su nuera hijita, alababa su comida. Esos cambios de humor agotaban. Nunca sabías en qué estado de ánimo encontrarías a Nélida al volver del trabajo. Una noche, Pilar preparaba la cena en la cocina. Estaba friendo carne para tacos y el olor delicioso llenaba toda la casa. Nélida entró en la cocina, aspiró el aire y de repente frunció el ceño. «Algo huele a frito. Me duele la cabeza con esos olores. Enciende al menos el extractor». Pilar encendió el extractor en silencio, aunque antes la suegra jamás se había quejado de los olores y comía esa carne con gusto. En otra ocasión, Pilar hacía un pastel de plátano, el mismo que antes Nélida había elogiado tanto. Sacó del horno el pastel dorado y aromático, lo puso sobre la mesa para que enfriara. La suegra salió de su habitación, miró de reojo el pastel y dijo con indiferencia: «Yo no voy a comer, estoy a dieta, no puedo tomar dulce». Aunque Pilar sabía de sobra que no había ninguna dieta. Durante la cena, Nélida se comió tranquilamente 3 trozos de ese mismo pastel. Eran pequeñas cosas, sí, pero se acumulaban, creando una atmósfera opresiva. Pilar se sentía incómoda en aquel piso. Le parecía que la observaban constantemente, que la juzgaban, que esperaban a que cometiera un error. Nacho, por supuesto, notaba la tensión entre su esposa y su madre, pero prefería no intervenir. «Mamá es así, tiene ese carácter», decía Nacho a Pilar. «No le hagas caso. Aguanta un poco más, pronto nos iremos». Pero ese un poco se alargaba, y las exigencias de Nélida crecían. 1 mes después de haberse mudado con la suegra ocurrió algo que terminó de cambiarlo todo. De repente, Nélida declaró que necesitaba urgentemente muebles nuevos. «Mírenlo ustedes mismos, el sofá está completamente destrozado, me da vergüenza cuando vienen visitas. Y el armario del recibidor chirría tanto que te deja sorda». Pilar y Nacho se miraron. El sofá estaba perfectamente decente, algo gastado en los reposabrazos, pero ni de lejos destrozado. El armario sí que chirriaba a veces, pero se arreglaba fácilmente engrasando las bisagras. «Mamá, quizás no hace falta gastar ahora», dijo Nacho con cautela. «Los muebles están bien, pueden durar. Y los nuevos son caros». El rostro de la suegra se transformó en una máscara de ofensa, los labios le empezaron a temblar. «Ah, sí, o sea que ustedes piensan que yo no merezco vivir en condiciones normales. Los dejé entrar en mi casa y ahora ni siquiera quieren ayudarme con un sofá nuevo. Desagradecidos». Pilar intentó intervenir. «Nélida, no es que no queramos. Es solo que estamos ahorrando para un piso, usted lo sabe. Si ahora gastamos una suma grande, tendremos que vivir más tiempo aquí». Pero la suegra ya estaba en pleno drama. Se echó a llorar de verdad, con sollozos y pañuelo incluido. «Yo lo hago todo por ustedes. Los he acogido, les doy de comer, les doy techo, y ustedes solo piensan en sí mismos. Mi pensión es tan pequeña, no puedo permitirme ni una reforma básica, y ustedes, que trabajan y ganan dinero, no quieren ayudarme. Insensibles». Nacho no aguantó. Siempre había sido blando, enemigo de los conflictos, sobre todo con su madre. «Está bien, mamá, no llores, te ayudaremos. ¿Cuánto cuesta la mueblería?». Nélida dejó de llorar al instante y dio la cifra. $1,200. «Ya he visto un conjunto precioso. Sofá, 2 sillones y un armario». Pilar sintió un frío por dentro.
$1,200, casi 3 meses de sus ahorros para la hipoteca, 3 meses de sacrificios y de privarse de todo. Mamá, es muchísimo, intentó protestar Nacho. ¿No podríamos buscar algo más económico? Nada es caro, cortó Nélida. No te pido un palacio, solo un sofá decente y un armario. ¿O te da pena tu propia madre? Se rindieron. Nacho transfirió $1,200 desde su tarjeta a la cuenta de su madre. Nélida recuperó el buen humor al instante, abrazó a su hijo, lo besó en la mejilla. Gracias, hijo. Sabía que eres bueno, que no abandonarías a tu madre en la desgracia. De Pilar ni se acordó. Una semana después llegó el mueble nuevo. El sofá era bonito, de buena calidad. El armario también, pero Pilar los miraba y sentía como por dentro algo se le encogía de la rabia y la impotencia. $1,200. ¿Para qué? Los muebles antiguos estaban perfectamente, solo era un capricho. Pero no podían decir nada, las acusarían de tacaños y de no tener corazón. El siguiente punto en la lista de la suegra fue la reforma del baño. El azulejo está descolorido, la junta ennegrecida, da asco mirarlo. ¿Cómo puedo vivir así? Me da vergüenza invitar a mis amigas. Pilar recordaba perfectamente que habían cambiado los azulejos solo 4 años atrás, cuando el marido de Nélida aún vivía. El baño estaba impecable, blanco, limpio, sin una sola grieta. La junta estaba un poco oscurecida, sí, pero eso era normal y se solucionaba con un limpiador. Mamá, yo puedo limpiar la junta con un producto especial, propuso Nacho. No hace falta una reforma, te lo juro. No, replicó la madre de forma tajante. Quiero una reforma de verdad. He vivido toda mi vida en este piso, tengo derecho a comodidad. Esta vez Pilar decidió intervenir con firmeza. Nélida, ya ayudamos con los muebles, que fueron muchos de dinero. Esperemos unos meses, por favor, de verdad estamos ahorrando para un piso. La suegra la miró con un desprecio frío que hizo que Pilar se estremeciera. A ti, hijita, no te están preguntando nada. Este es mi hijo y este es mi piso. Si quieres vivir aquí, vive, si no quieres, lárgate. Hay sitio de sobra, tú eliges. La habitación se llenó de un silencio espeso. Nacho estaba sentado con la cabeza gacha, sin saber qué decir. Pilar apretó los puños bajo la mesa, pero guardó silencio. Discutir con la suegra era peligroso, podía de verdad echarlos a la calle. ¿Y a dónde irían sin dinero para alquilar? La reforma del baño costó $850, más la fontanería nueva, de la que Nélida olvidó mencionar desde el principio. Otros $300. En total, $1,150 se fueron por el desagüe. Sus ahorros se estaban desvaneciendo ante sus ojos. Después de eso, las exigencias cayeron una tras otra, que si el frigorífico era viejo y había que cambiarlo, aunque funcionaba perfectamente, que si la lavadora hacía mucho ruido y no la dejaba dormir, aunque estaba metida en el baño con la puerta cerrada y no molestaba a nadie, que si necesitaba un televisor nuevo, que con el que tenía no veía nada porque la pantalla era pequeña, que si un microondas nuevo, que si una aspiradora nueva, que si cortinas nuevas, que si vajilla nueva. Pilar trataba de resistirse, pero cada vez chocaba con una muralla de lágrimas, ofensas y amenazas. Y Nacho se fue apagando. Se sentía atrapado entre su madre y su esposa, sin saber qué era lo correcto. Por un lado, su madre, que lo había parido, criado, a quien le debía todo. Por el otro, su esposa, a la que amaba y por la que haría cualquier cosa. Pero tener que elegir entre las dos era una tortura, y la suegra lo sabía y disfrutaba de su poder. Se había convertido de una anciana amable en una auténtica tirana. Ahora se quejaba de Pilar por cualquier detalle. Si la nuera preparaba la cena, demasiado grasosa. Si limpiaba el piso, que había dejado marcas. Si lavaba la ropa, que no la doblaba bien. Con Nacho era más suave, pero aún así lo tenía esclavizado con tonterías. Hijo, ve al supermercado. Hijo, saca la basura. Hijo, llévame a casa de mi amiga. Nacho obedecía dócilmente todo lo que su madre pedía, y cada día estaba más cansado, más callado. Pilar veía cómo su relación se desmoronaba. Casi habían dejado de hablar de verdad. Por las noches se sentaban cada uno con su teléfono, porque no había tema del que hablar. O daba miedo hablar, por si la conversación terminaba otra vez en la plata y en la suegra. El sexo se había convertido en una obligación rara. Antes podían reír juntos, bromear, soñar con el futuro.
Ahora el futuro parecía oscuro y borroso. Una noche, Pilar no aguantó más. Estaban en su habitación con Nacho y ella dijo: Nacho, tenemos que hablar. ¿En serio? Él levantó hacia ella unos ojos cansados. ¿De qué? De tu madre, del dinero, de lo que está pasando. Hemos gastado más de $3,000 en estos 6 meses. Nuestros ahorros están casi a cero. Hemos vuelto al punto de partida. ¿Lo entiendes? Nacho soltó un suspiro pesado. Lo entiendo, pero ¿qué puedo hacer? Es mi madre. Está sola. De verdad lo pasa mal. Mal. Pilar no pudo contener el sarcasmo. Nacho, todos los días está 3 horas al teléfono chismeando con sus amigas. Mira series, va de compras, sale con ellas. ¿Esa es la vida difícil que dices? Está abusando de nosotros. No hables así de mi madre, Nacho alzó la voz. No entiendes lo que es vivir sola después de que se te muera el marido. Está sola, necesita apoyo. Una cosa es apoyo, y otra muy distinta es extorsión económica. Pilar no se rindió. Tu madre pide siempre lo más caro, no necesitaba reforma en el baño, no necesitaba televisor nuevo, son caprichos, y nosotros estamos pagando esos caprichos con nuestro futuro. Se pelearon. Por primera vez desde que vivían juntos, se pelearon de verdad. A gritos, con palabras hirientes. Nacho acusó a Pilar de tacaña y fría. Pilar lo acusó de ser un niño de mamá y un cobarde. Al final se acostaron dándose la espalda, sin reconciliarse. La mañana siguiente fue un infierno. Se prepararon para ir al trabajo en silencio, sin mirarse. Nélida decía algo durante el desayuno, pero Pilar no escuchaba, el cansancio y el estrés la tenían exhausta. En el trabajo apenas podía concentrarse. La discusión de la noche anterior le volvía a la cabeza una y otra vez. A la hora del almuerzo, Nacho le escribió: Perdón por lo de ayer. No quise decir eso. Hablemos tranquilos esta noche. Pilar respondió: Yo también me pasé. Hablamos. Pero hablar tranquilos no fue posible, porque esa misma noche Nélida montó un nuevo espectáculo. Esperó a que Pilar y Nacho cenaran, y luego anunció solemnemente: Niños, he decidido que tenemos que cambiar las ventanas. Las viejas están ya resequísimas, entra aire por todas partes. Pilar se quedó inmóvil con la taza de café en la mano. Las ventanas. Las ventanas que habían puesto hacía apenas 5 años, cuando el padre de Nacho aún vivía. Fuertes, buenas, con excelente herrajería. Sin corrientes, sin grietas, en perfecto estado. Mamá, dijo Nacho lentamente, tus ventanas están bien, las cambiaron hace poco. ¿Qué vas a saber tú? Lo despreció con un gesto. Vivo yo aquí, yo siento las corrientes, sobre todo en tu antigua habitación. Los cristales están fríos, silba por las rendijas. Pilar no pudo más. Nélida, no vamos a pagar el cambio de ventanas. Están en perfecto estado, sería tirar el dinero. La suegra giró la cabeza muy despacio hacia ella. Su mirada era de hielo. Perdona, ¿yo acaso te pregunté? Esta es mi casa, mis ventanas. Si he decidido cambiarlas, las voy a cambiar y ustedes van a ayudar, o sigan viviendo con esos marcos viejos y congélense. No nos estamos congelando, dijo Pilar con firmeza, y no vamos a pagar por ventanas que no hacen falta. Ya hemos gastado todos nuestros ahorros en tus muebles, en tu reforma y en tus aparatos. Ya es suficiente. En la habitación cayó un silencio tenso, como de cristal. Nélida se levantó muy despacio de la mesa. El rostro se le deformó de rabia. ¿Suficiente? Silbó. ¿Y tú quién te crees para decirme eso? Los acogí por lástima, y ahora vienes a dar órdenes. Si no fuera por mí, seguirían pagando alquiler un año más. Aquí viven gratis y encima se quejan. ¿Gratis? Pilar también se levantó. Pagamos todos los servicios, compramos toda la comida, pagamos tus muebles, tu reforma y tus aparatos. $4,000, Nélida. ¿Eso es gratis? La suegra dio un paso hacia ella. Sus ojos brillaban con un fulgor enfermizo. Lárgate de mi casa, ahora mismo. Y a este trapo, señaló a su hijo, te lo llevas contigo. Quiero que en 1 hora no quede nadie aquí. Nacho saltó de su asiento y se interpuso entre su madre y su esposa. Mamá, tranquilízate, hablemos con calma. Cállate, gritó Nélida. Por culpa de esta víbora ya no eres el mismo. Antes me querías, cuidabas de mí, y ahora solo piensas en ella. Te ha estropeado. Váyanse los dos. Ya. Pilar tomó a Nacho de la mano y lo arrastró hacia su habitación. Vamos.
a recoger las cosas. Su voz era firme, aunque por dentro todo le temblaba de indignación y dolor. Metieron sus cosas en bolsas a toda prisa, sin orden. Tomaron lo imprescindible, documentos, portátiles, algo de ropa. Nélida permaneció en el pasillo, con los brazos cruzados, observando su salida en silencio. En su rostro había una sonrisa extraña, triunfante y maligna a la vez. Adiós, Nélida, dijo Pilar secamente, poniéndose el abrigo. Gracias por la hospitalidad. La suegra bufó. Ya váyanse. Salieron a la calle. Era una sofocante noche de febrero. Había comenzado la temporada de lluvias y el aire estaba pesado, húmedo. Nacho no hablaba, apretando las asas de las bolsas. Pilar sacó su teléfono y empezó a buscar opciones de alquiler. Encontró un pequeño estudio cerca, llamó a la dueña y arregló una visita de inmediato. El piso resultó minúsculo, estrecho, con paredes desconchadas y muebles viejos. Pero la dueña aceptó alquilarlo al instante, sin trámites interminables ni comprobaciones. La renta era de $230 al mes, más servicios. Pagaron 2 meses por adelantado, firmaron el contrato y se quedaron a dormir allí. Nacho estaba sentado en el sofá hundido, en silencio. Pilar se quedó junto a la ventana, mirando el patio oscuro. Todo lo que habían ahorrado durante más de un año se había ido en los caprichos de la suegra. Tendrían que volver a pagar alquiler, empezar de cero otra vez. Y ya no estaba claro si alguna vez lograrían reunir dinero para su propio hogar. Pilar, dijo Nacho en voz baja, perdona que no pude hacer nada, que no pude protegerte de mi madre, perdona que fui tan débil. Ella se volvió hacia él. Su rostro mostraba tal dolor, tal desesperación, que a Pilar se le encogió el corazón. No es tu culpa, dijo, acercándose y abrazándolo. Tú no tienes la culpa, tu madre es distinta de lo que parecía. Se quedaron abrazados, en silencio, tratando de acostumbrarse a la nueva realidad. Pilar entendía que su relación había pasado una prueba muy seria y no estaba claro si resistiría la siguiente. Al día siguiente, Nélida llamó a Nacho. Su voz era tranquila, casi cariñosa. Hijo, ¿por qué estás ofendido? Bueno, me exalté. Vuelvan. Sigamos viviendo juntos. Nacho miró a Pilar, preguntándole con la mirada. Ella negó con la cabeza. Dile que ya alquilamos un piso, que no vamos a volver. Nacho repitió las palabras de su esposa. En la línea cayó un silencio, y luego se oyó una voz helada. Ah, sí, pues váyanse entonces. Pero no vengan llorando después cuando se queden sin dinero. Y colgó. Los meses siguientes fueron duros. El alquiler se llevaba una parte considerable de sus sueldos. Ahorrar era casi imposible. Pilar tomó proyectos adicionales en el trabajo, se quedaba hasta tarde. Nacho consiguió otra ocupación por las noches, programando para startups como freelance. Ahorraban en todo, en comida, en ropa, en entretenimiento. Su vida se convirtió en una carrera interminable detrás del dinero. Nélida a veces llamaba a su hijo, pero Nacho respondía corto y seco. Ella intentaba provocarlo, manipularlo a través de la culpa. Hijo, estoy tan sola. Me siento mal, ven a verme aunque sea un rato. Pero Nacho ya no cedía. Veía lo agotada que estaba Pilar, lo duro que era para ellos cada día, y entendía perfectamente quién tenía la culpa de todo, su madre. Pasaron algunos meses más. Pilar trabajaba como una condenada. Su profesionalismo y dedicación no pasaron desapercibidos. La dirección la elogiaba, los compañeros la respetaban, los clientes confiaban en ella. Y un día, el jefe del departamento la llamó a su despacho. Pilar, queda vacante el puesto de directora del departamento financiero y quiero ofrecérselo a usted. Pilar se quedó muda, atónita. Directora de un departamento, un cargo serio, con responsabilidad sobre toda una área, un equipo de 12 personas y grandes presupuestos. Un salto profesional con el que ni siquiera se había atrevido a soñar. Piénselo hasta mañana, dijo el jefe, pero estoy seguro de que podrá con todo. Es la mejor especialista del departamento. Ella salió del despacho en estado de shock. Durante todo el día no pudo concentrarse, la cabeza le daba vueltas. Y por la noche, cuando Nacho volvió del trabajo, le contó la noticia. Él la abrazó, la levantó del suelo y giró con ella entre risas. Pilar, eres increíble. Siempre supe que lo conseguirías. Hablaron de los detalles. El nuevo cargo implicaba un aumento de sueldo considerable, casi el doble.
Esto significaba que podrían ahorrar número 300, sino unos $600 al mes, y que en un año o año y medio tendrían por fin el dinero para la entrada de su propio piso. Un sueño que antes parecía lejano, de repente se volvía real. Pero no se lo digas a nadie por ahora, advirtió Pilar. Especialmente a tu madre. Si se entera de que gano más. Nacho asintió. Entendido. Mudo como un espía. Pero los secretos tienen la costumbre de descubrirse en el peor momento. Una semana después del nombramiento oficial, Pilar hablaba por teléfono con su amiga Nuria. Estaba de pie junto a la ventana de su habitación y compartía la buena noticia. Nuria, imagínate, me han nombrado directora del departamento. Todavía no me lo creo. Ahora mi sueldo será casi de $1,200. No vio cómo una sombra se detuvo detrás de la puerta. Nélida había llegado sin avisar, supuestamente para devolverle a Nacho unas cosas que él había olvidado al mudarse. Escuchó la conversación, escuchó lo del ascenso, lo del nuevo salario, y en sus ojos se encendió ese fuego maligno tan familiar. Pilar terminó la llamada y salió de la habitación. En el pasillo estaba la suegra, con una sonrisa triunfante en el rostro. Ah, querida nuera, así que te hiciste directora, ¿eh? Y no dijiste nada, ya veremos. El corazón de Pilar se desplomó. Nélida lo sabía. Y ahora vendrían nuevas exigencias, nuevos reproches. Pasó junto a la suegra sin decir palabra, entregándole la bolsa con las cosas de Nacho. Hasta luego. Nélida se marchó, pero Pilar entendía, esto no se había acabado. Era solo el comienzo de una nueva guerra. Al día siguiente, Nacho volvió del trabajo más sombrío que nunca. Entró en la habitación, dejó la bolsa sobre el sofá y se sentó, cubriéndose la cara con las manos. Pilar supo de inmediato, había llamado la suegra. ¿Qué te dijo?, preguntó en voz baja, sentándose a su lado. Nacho levantó la cabeza. En sus ojos había cansancio y desconcierto. Llamó 3 veces hoy. En la oficina ya me miran raro, creen que tengo algún problema familiar. ¿Y qué quería? Se quejaba de la salud, que se siente mal, que está sola, que nadie cuida de ella. Y luego de repente me preguntó si era verdad que te habían ascendido. Nacho suspiró profundamente. Le dije que sí, que era verdad. Se quedó callada un momento y después colgó. Pilar asintió. La suegra estaba elaborando un plan, preparándose para atacar. Y no se equivocaban. 2 días después, Nélida volvió a llamar. Esta vez pilló a Nacho en casa, por la tarde. Pilar solo escuchaba su parte de la conversación, pero bastó. Sí, mamá, estoy en casa. No, Pilar también está aquí. ¿Qué? ¿Qué crédito? Mamá, espera, no entiendo. $3,000? ¿Estás loca? Pilar se levantó de un salto y corrió hacia Nacho. Él estaba sentado, pálido, con el auricular en la mano, escuchando algo que decía su madre. Por su expresión se veía que no podía creer lo que oía. Mamá, pero si nosotros no te pedimos que sacaras ningún crédito, ¿para qué lo hiciste? ¿Qué reforma? Si ya no vivimos contigo, nos fuimos. No, no vamos a pagar un crédito ajeno, eso está mal. Nélida gritaba algo por el teléfono, tanto que incluso Pilar podía oírla. Una voz histérica, exigente. Nacho escuchaba, luego intentaba responder, pero su madre lo interrumpía. Al final no aguantó más. Ya está, basta, mañana lo hablamos con calma, ahora no puedo discutir esto, y colgó. Se quedaron en silencio como 5 minutos. Luego Nacho por fin habló. Ha sacado un crédito, $3,000, para una reforma que según ella es urgente y exige que lo paguemos nosotros. Porque ahora, cito, nos sobra el dinero. Pilar sintió como la indignación le hervía por dentro. ¿Pero está loca? ¿Sacar un crédito sin avisarnos y exigir que lo paguemos? Eso es extorsión. Le dije que no vamos a pagar, dijo Nacho con cansancio. Y empezó a amenazar. Dice que entonces irá a juicio, que le debemos dinero por haber vivido en su casa. ¿Por haber vivido? Si nosotros pagábamos todo, la luz, el agua, la comida y sus caprichos por $5,000. Dice que eso era ayuda voluntaria y que por vivir allí nunca pagamos alquiler, que tiene derecho a exigirlo retroactivamente. Nacho se frotó la cara con ambas manos. Dios mío, no reconozco a mi propia madre. ¿Cómo ha podido caer tan bajo? No es culpa tuya. Ella eligió ese camino. Aquella noche casi no durmieron. No dejaban de hablar sobre qué hacer. Nacho quería ir a ver a su madre por la mañana e intentar hablar como personas.
Pilar estaba en contra, sabía que cualquier conversación terminaría en otra pelea, pero al final aceptó, aunque todo su instinto le decía que aquello acabaría mal. Por la mañana Nacho fue a casa de su madre. Pilar se quedó en el piso. Tenía el día libre. Intentó hacer tareas domésticas, pero su mente volvía una y otra vez a Nacho. ¿Cómo va la conversación? ¿Habrá conseguido hacerla entrar en razón? 2 horas después, él regresó. Tenía la cara gris, los ojos rojos. Pilar entendió, la conversación había ido mal, muy mal. ¿Entonces?, preguntó. Nacho entró en la cocina sin decir nada, se sirvió agua, bebió a tragos grandes, luego se sentó y empezó a hablar. Nélida me recibió incluso amable. Me ofreció café, preguntó cómo iba todo. Yo empecé a hablar con cuidado del crédito. Intenté explicarle que no podíamos asumir una deuda ajena, que tenemos nuestros planes, que estamos ahorrando para un piso. Mi madre escuchaba en silencio, asentía, y cuando terminé, dijo muy tranquila: Hijo, lo entiendo todo, pero ya pedí el crédito y no se puede devolver. El banco quiere su dinero y ustedes van a pagarlo, porque ustedes sí tienen dinero y yo no. Nacho intentó objetar, pero su madre no lo dejó. Se levantó, se le acercó y le dijo con dureza: o pagan $30 al mes hasta saldar el crédito, o me pongo en manos de un abogado. Exigiré compensación por el tiempo que vivieron en mi casa. El alquiler en este barrio es de $350 al mes. Vivieron aquí más de un año. Haz cuentas. Nacho estaba en shock. Nunca imaginó tanto cinismo en su propia madre. Mamá, tú misma nos ofreciste vivir contigo. Nosotros no te lo pedimos. Dijiste que estabas contenta. Y lo estaba, mientras eran agradecidos. Pero ahora que ganan buen dinero, se han vuelto tacaños. Así que o pagan el crédito, o prepárense para el juicio. Nacho salió del piso de su madre sin despedirse. Comprendió que no tenía sentido hablar con ella. Se había convertido en una desconocida, obsesionada solo con una cosa, el dinero. Pilar lo escuchó en silencio. Luego dijo: Nacho, necesitamos consultar a un abogado. Tenemos que saber si de verdad tiene algún fundamento legal para todo esto. Encontraron un abogado a través de conocidos y pidieron una cita. El especialista los escuchó atentamente y dio su veredicto. No tiene ningún fundamento para exigir alquiler retroactivo. Ustedes vivían allí bajo un acuerdo verbal, ella misma los invitó. Además, si conservaron recibos o comprobantes de que pagaban los servicios y compraban productos, eso demuestra que compensaban su estancia. En un juicio no ganará nada. El abogado hizo una pausa. Pero prepárense para que los siga molestando. Llamadas, amenazas, puede incluso intentar poner en su contra a otros familiares. Pilar y Nacho intercambiaron miradas. Estaban preparados para eso, lo importante era que la ley estaba de su lado. Pasaron varios días. Nélida no llamaba, y eso inquietaba. Normalmente, después de los escándalos empezaba a atacar de inmediato. El silencio era sospechoso. Y entonces, una tarde, cuando Pilar volvía del trabajo, escuchó una voz familiar. En el portal, en la planta baja, estaba Nélida hablando con una vecina. Pilar se detuvo en la entrada, escuchando. Sí, ¿se imagina qué ingratitud? Los recibí en mi casa, los alimenté un año, y ellos ni un centavo quisieron ayudar. Y ahora mi nuera gana un dineral y se cree superior. Dice que la madre de su marido no le importa nada. La voz de la suegra sonaba aguda de indignación. La vecina suspiraba con compasión. Ay, Nélida, los jóvenes ahora son así, no tienen vergüenza. Pilar respiró hondo, reuniendo fuerzas, y entró decidida en el portal. Nélida la vio y se quedó callada de golpe. Pilar se detuvo frente a ella y dijo con calma, pero con firmeza: Nélida, no difunda mentiras sobre nosotros. Pagamos todo lo que debíamos y mucho más. Si sigue calumniando, acudiremos al abogado. La suegra se encendió. ¡Qué descarada! ¿Cómo te atreves a decirme qué hacer? No le digo qué hacer, la estoy advirtiendo. Buenas tardes. Pilar se dio la vuelta y se dirigió al ascensor sin mirar atrás. El corazón le latía a 1000, pero por fuera seguía serena. Al llegar al piso, le contó a Nacho lo ocurrido. Él frunció el ceño. O sea, que ahora intenta ensuciarnos ante los demás. Que lo intente. La verdad está de nuestra parte. Pero Nélida no se detuvo allí. A los pocos días llamó la tía Rosario, la hermana de su madre. Le echó una bronca tremenda a Nacho. ¿Cómo pudiste tratar así a tu madre?
Llora todos los días, dice que la abandonaste. Ten un poco de conciencia. Nacho intentó explicarse, pero la tía no escuchaba. Estaba convencida de que Nélida era una víctima inocente y que Nacho y Pilar eran unos egoístas sin corazón. Luego empezaron a llamar parientes lejanos, primos, un tío por parte del padre, incluso una exvecina con la que Nélida solía hablar. Todos intentaban avergonzarlo, hacerlo recapacitar y volver a ayudar a su madre. Nacho apagó el teléfono, cansado de aquella avalancha de reproches. Pilar veía lo mucho que todo eso lo afectaba, se volvió retraído, nervioso, dormía mal. Ella comprendía que era un sufrimiento grande. Al fin y al cabo, era su madre, por muy mal que se comportara. ¿Pero qué podían hacer? ¿Rendirse y pagar un crédito ajeno? ¿Permitir que la suegra los manipulara para siempre? Pasaron 2 semanas más. Nélida se quedó en silencio. No llamaba, no escribía, no aparecía por allí. Nacho incluso se preocupó y la llamó él mismo. La madre respondió con un tono corto y frío. Estoy bien, no te preocupes, y colgó. Qué raro, dijo Nacho a Pilar. Ella nunca se rinde tan rápido. Pilar se puso en alerta. Su intuición le decía que la suegra estaba preparando algo nuevo, algo más serio que llamadas y chismes a los familiares. Y entonces llegó el día en que todo cambió. Pilar volvió del trabajo un poco antes de lo habitual. Nacho llegaría en 1 hora. Ella puso la cafetera, se sentó en el sofá hundido de su pequeño estudio alquilado y tomó el teléfono para revisar el correo. En ese instante llamaron a la puerta, fuerte y de golpe. Pilar abrió. En el umbral estaba Nélida. Tenía una expresión triunfante y en sus ojos bailaban destellos malignos. Entró empujando, sin esperar invitación, y pasó directamente a la habitación, mirando todo con una sonrisa desdeñosa. ¿Qué hace aquí, Nélida?, preguntó Pilar, desconcertada. La suegra se volvió hacia ella. Espero a mi hijo. Tengo algo que decirle. Algo importante. Se sentó en el sofá, con los brazos cruzados. Pilar se tensó. Algo no estaba bien. Nada bien. Fue a la cocina sin decir palabra y siguió preparando el café, pero su oído estaba atento. Nélida estaba en la habitación, golpeando con los dedos el brazo del sofá, claramente elaborando un plan. No era su comportamiento habitual. 40 minutos después llegó Nacho. Al ver a su madre, se detuvo de golpe. «Mamá, ¿qué haces aquí?» Nélida se levantó y se acercó a él. «Hijo, siéntate. Tenemos que hablar. En serio». Nacho la miró con cautela, pero se sentó. Pilar se quedó inmóvil en el umbral de la cocina con una taza de café en las manos. Su suegra inspiró hondo y luego soltó, mirándolo fijamente a los ojos. «Hijo, un pajarito me contó que a tu idiota de esposa la nombraron directora. Pues bien, acabo de salir del banco, me aprobaron un crédito de $3,000. Que esa gallina lo pague. Y ni se te ocurra discutir, me deben demasiado por haber vivido en mi casa. Así que van a pagar mi crédito hasta devolverme hasta el último centavo». Cayó un silencio mortal. Nacho se quedó inmóvil, mirando a su madre con los ojos muy abiertos. Pilar seguía plantada en el mismo sitio, sintiendo cómo la rabia le subía por dentro. Entonces Nacho dijo, muy despacio: «Mamá, ya no vivimos contigo. ¿Lo olvidaste? Nos fuimos hace medio año». Nélida bufó. «¿Y qué? Igual van a pagar. Soy tu madre, tienes la obligación de ayudarme. ¿O crees que te recibí por gusto? Todo tiene un precio». Entonces intervino Pilar. Dejó la taza sobre la mesa con calma y dijo con voz firme: «Ya que ha venido con exigencias, Nélida, yo también tengo noticias para usted». La suegra se volvió hacia ella con una mueca de desprecio. «¿Y qué noticia puedes tener tú? ¿Qué puedes decirme?». Pilar sonrió, una sonrisa fría, tranquila. «Es muy simple. Con mi nuevo sueldo podemos alquilar un buen piso, más amplio, y aún así ahorrar $600 al mes para la hipoteca. En 1 año tendremos la entrada, compraremos nuestro propio apartamento y usted se quedará sola en su piso de 3 habitaciones, pagando su crédito. Porque nos mudamos esta semana». El rostro de Nélida palideció y luego se puso rojo. «¿Qué? ¿Qué dijiste?». «Dije que nos mudamos a un piso más grande y que no recibirá ni un centavo más de nosotros. Esto lo provocó usted sola, Nélida. Podía haber vivido con nosotros en paz, recibir nuestra ayuda y apoyo, pero eligió la avaricia y la manipulación. Sacó un crédito a escondidas y vino aquí a exigir que lo pagáramos. Pues bien, ahora coseche las consecuencias de su codicia».
La suegra dio un paso hacia ella, pero Nacho se interpuso, protegiendo a Pilar con el cuerpo. Mamá, vete. Ahora mismo. Hijo, ¿qué dices? Soy yo, tu madre. Te di la vida, te crié. La voz de Nélida se volvió quejumbrosa, estaba activando su habitual manipulación, pero Nacho no cedió. Sí, eres mi madre. Y te quise, pero convertiste ese amor en un arma contra nosotros. Solo intentas exprimirnos dinero sin pensar en nuestro futuro. Sacaste un crédito que no necesitamos y exiges que lo paguemos. Perdón, pero elijo a mi esposa. Vete. Nélida se quedó con la boca abierta. Claramente no esperaba ese giro. Estaba segura de que su hijo volvería a ceder, que seguirían pagando. Pero Nacho sostenía la puerta abierta, señalándole el camino. Se van a arrepentir, gritó la suegra mientras salía. No se los voy a perdonar. Ya volverán arrastrándose. Adiós, Nélida, dijo Pilar con calma. La puerta se cerró. Se quedaron solos. Nacho miró a su esposa. Su rostro era una mezcla de alivio y preocupación. Pilar, ¿hablas en serio? ¿Nos mudamos? Pilar asintió. Totalmente. Ya estuve revisando opciones. Hay un piso de 2 habitaciones estupendo en un edificio nuevo. $350 al mes. Limpio, luminoso, con muebles decentes. Vamos a verlo mañana mismo. Se abrazaron. Por primera vez en mucho tiempo, Pilar sintió que podía respirar. El peso que los había aplastado durante meses, por fin empezaba a desaparecer. Al día siguiente visitaron la nueva vivienda y aceptaron de inmediato. Una semana después, se mudaron. El piso resultó maravilloso, amplio, acogedor, con grandes ventanas y una distribución cómoda. Llevaron sus cosas y Pilar enseguida empezó a poner la casa en orden. Colgó cortinas, colocó plantas, preparó la cena. Nacho ayudó, instaló estantes, conectó los electrodomésticos. Trabajaban codo con codo y, por primera vez en mucho tiempo, se sentían un verdadero equipo. Nélida llamó varias veces más. Primero amenazaba, luego intentaba dar pena, después volvía a las amenazas. Nacho respondía corto y seco. Mamá, ya lo decidimos, no vamos a ayudarte más. Si necesitas apoyo, acude a los servicios sociales. O busca algún trabajo extra. Después de la quinta conversación así, la suegra dejó de llamar. Pasaron varios meses. Pilar y Nacho vivían felices en su piso alquilado. Cada mes apartaban dinero para la hipoteca, la suma crecía, y eso los llenaba de esperanza. El trabajo de Pilar iba de maravilla. La respetaban los compañeros, la valoraba la dirección. Nacho también recibió un ascenso en su empresa y ahora dirigía un pequeño equipo de desarrolladores. Una noche, mientras tomaban café en la cocina, llamó la tía de Nacho, la misma que hacía medio año lo había reprendido. Esta vez su voz era distinta, culpable, avergonzada. Nacho, perdona que moleste, pero tu madre me pidió que te dijera que bueno, que lo está pasando mal. Está sola, no puede pagar el crédito. Pide que vuelvan. Nacho guardó silencio y luego contestó con calma. Tía Rosario, yo no abandoné a mi madre. Fue ella quien nos echó, quien intentó extorsionarnos, quien habló mal de nosotros. Estábamos dispuestos a ayudarla, de forma razonable, según nuestras posibilidades, pero ella quería todo y de inmediato, que se las arregle sola. Díselo así. La tía suspiró. Sí, ahora lo entiendo. Ella también me dijo que tú y Pilar no le dan ni un centavo. Y luego supe, por casualidad, cuánto la ayudaron mientras vivían allí. Nacho, eso era una barbaridad de dinero. Y aún así se quejaba. Exacto. Así que el tema está cerrado. Que tengas buen día. Colgó y miró a Pilar. Ella sonrió. Bien hecho. Actuaste correctamente. Unos meses después, supieron que Nélida había encontrado trabajo. Consiguió un puesto de limpiadora en la escuela más cercana. El sueldo era pequeño, pero al menos podía pagar el crédito, aunque fuera con dificultad. Los familiares contaban que había cambiado mucho. Se volvió más callada, más reservada. Ya no presumía, ya no se quejaba tanto. Al parecer, la vida le había dado una lección. A veces Nacho pensaba en su madre. Sentía algo de pena, pero sabía que había sido su elección. Ella pudo mantener buena relación con ellos, pudo recibir su apoyo y su cariño, pero eligió la avaricia y ahora recogía lo que había sembrado. Pilar también pensaba en aquello.
No sentía rencor ni satisfacción ante los problemas ajenos, simplemente sabía que había hecho lo correcto al proteger su familia de una influencia tóxica. A veces, amar a los tuyos significa no ceder, sino poner límites. Al cabo de 1 año y 2 meses, lograron reunir suficiente dinero para la entrada. Firmaron una hipoteca para un apartamento de 2 dormitorios en un edificio nuevo, en un buen barrio con toda la infraestructura. El piso era luminoso, amplio, con una cocina grande y un balcón. Se mudaron con inmensa alegría, sintiendo que ese era su hogar, su fortaleza, donde nadie podría llegar con exigencias o manipulaciones. Nacho le compró a Pilar un enorme ramo de rosas y se lo entregó solemnemente en la puerta de su nueva casa. Bienvenida a casa, mi amor. Gracias por estar a mi lado en el momento más difícil. Sin ti no lo habría logrado. Pilar lo abrazó. Lo logramos juntos, porque somos un equipo. Esa misma tarde, estaban en el balcón mirando el atardecer. La ciudad se extendía ante ellos, llena de luces. En algún lugar, en uno de esos edificios altos, vivía Nélida, sola, con un crédito que la aplastaba, con la conciencia de que había perdido a su hijo por su propia codicia. ¿Crees que algún día entenderá que estuvo equivocada?, preguntó Pilar. Nacho se encogió de hombros. No sé, tal vez, pero ya no es asunto nuestro. Le dimos una oportunidad y no la aprovechó. Se quedaron en silencio, tomados de la mano. Tenían toda una vida por delante. Su propia vida, sin manipulaciones, sin extorsiones, sin exigencias ajenas. Una vida que construirían juntos, con su propio esfuerzo. Y Nélida quedó sola en su amplio piso de 3 habitaciones. Sola con sus muebles nuevos, su reforma nueva, sus aparatos nuevos. Y con un enorme peso de arrepentimiento. A menudo se sentaba junto a la ventana, miraba el teléfono y pensaba si debía llamar a su hijo, disculparse, pedir perdón. Pero el orgullo no se lo permitía. Y además, ¿para qué? Ellos ya habían comprado su propio piso, ya vivían su propia vida. El tiempo había pasado. A veces, en los momentos más duros, cuando llegaba el día de pagar otra cuota del crédito, separando dinero de su escaso salario de limpiadora, Nélida lloraba. Entendía que había cometido un error terrible, había cambiado el amor y el cuidado de su hijo por dinero y perdió. Lo perdió todo. Perdió el dinero gastado en cosas innecesarias, perdió la buena relación con su único hijo, perdió la oportunidad de no envejecer sola. Pero ya era tarde. Hay errores que no se pueden corregir. Hay puentes que, una vez quemados, no pueden volver a construirse. Y Nélida lo sabía. Tarde, pero lo sabía. Y Pilar y Nacho vivían, se amaban, construían su familia. No olvidaron las duras lecciones que la vida les dio. Sabían ahora que lo esencial en una relación es el respeto, la honestidad y la capacidad de defender los propios límites. Que el amor no debe convertirse en un instrumento de manipulación, que a veces decir no es crueldad, sino necesidad. Y eran felices, verdaderamente felices, porque se eligieron el uno al otro, y fue la elección correcta.